Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy bienvenidos a su clase de Escritos Paulinos. Damos gracias a Dios porque estamos arrancando un nuevo día, una nueva enseñanza, un nuevo aprendizaje y me parece hermoso, como lo platicábamos antes de la grabación con Dani, el hecho de seguir aprendiendo cosas, ¿no? Te motiva. El hecho de ir desarrollando habilidades que tal vez vos pensabas que no tenías, pues también te motiva. Así que, pues la verdad que muy contentos de estar con ustedes compartiendo esta clase. Y bueno, a partir de ahora vamos a entrar de lleno ya al estudio de las cartas, ¿verdad? Al estudio de las cartas que tienen que ver con abordaje que tenemos sobre las cartas paulinas o las epístolas paulinas. Vamos a iniciar con la primera carta de Tesalonicenses, ¿ok? Vamos a iniciar estudiando esa y después pasamos a Gálatas. Voy a compartir la pantalla y así nos guiamos con la presentación, ¿no? Creo que ahí ya ustedes pueden vislumbrarlo en su pantalla. Bien, la carta a la comunidad de Tesalónica. En este caso, estaríamos considerándola como la primera carta a los tesalonicenses, considerando que cuando Pablo escribe esta carta, pues no tiene pensado al menos en sus inicios escribir una segunda carta, ¿verdad? Entonces, decimos carta a la comunidad de Tesalónica. Después se dijo primera de Tesalónica y segunda de Tesalonicenses, porque después hubo una segunda carta. Bien, para eso tenemos que contextualizarnos al momento de los viajes misioneros, el momento en el que Pablo tiene la oportunidad y la experiencia de viajar, de conocer gente y de empezar a establecer comunidades cristianas donde se predique el Evangelio. Para eso necesitamos ubicar a Pablo en Macedonia, ¿verdad? Basado en la visión del hombre macedonio que aparece en Hechos de los Apóstoles. Bueno, vemos claramente que Pablo llega ahí. Para cualquiera que sepa leer entre líneas, la historia de la llegada de Pablo a Macedonia es una de las más fascinantes del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque ustedes van a leer, o si ya leyeron Hechos de los Apóstoles, sabrán que el autor Lucas, con una economía magistral de palabras, nos cuenta en el libro de Hechos, capítulo 16, del 6 al 10, una historia interesantísima que tiene que ver con el varón macedonio. Dice el capítulo 16 del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Este es el antecedente o este es la indicación que nosotros tenemos para saber cuándo Pablo llega a estas regiones de Macedonia, donde está evidentemente la comunidad de Tesalónica, ¿verdad? Pablo había pasado por Frigia y Galacia y tenía por delante el Helesponto. A la izquierda se expandía la provincia populosa de Asia y a la derecha la gran provincia de Bitinia. Pero, aún teniendo estos grandes oportunidades de ciudades grandes e importantísimas de fundar iglesias, el Espíritu Santo no les permitió entrar a ninguna de ellas, ni a la provincia populosa de Asia, que habría un gran abanico de posibilidades para el Evangelio, ni siquiera para la provincia de Bitinia. El Espíritu Santo dijo no. ¿Por qué? Porque había algo que le impulsaba incesantemente a ir hacia dirección del mar Egeo. Así que, siguiendo la visión del hombre macedonio que se le aparece a Pablo, este llega a Troade a Alejandrina. Todavía indeciso sobre a dónde se debía dirigir,
y entonces le sobrevino una visión nocturna de un hombre que clamaba, cruza a Macedonia para ayudarnos. Pablo entonces, entendiendo que esta visión venía de Dios y entendiendo que por alguna razón ven de esas cosas donde uno le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué aquí no? ¿Por qué tengo que, yo quiero hacer esto? O se nos presentan oportunidades muy buenas, ¿verdad? El Espíritu te dice, no, no es allí donde te quiero. Pero Señor, mira, yo ahí sería de bendición, mira, Señor, yo sería ahí. No, el Espíritu Santo sabe a dónde te quiere dirigir, sabe la necesidad que puedes cubrir y sabe dónde vos tenés que ejercer tu ministerio. Bueno, esto le pasó a Pablo y entonces Pablo, entendiendo que la visión del varón macedonio venía de Dios, se hizo a la vela, es decir, se monta en la nave, en la barca o en el navío y por primera vez, hermanos, el Evangelio llega a Europa, ¿verdad? Esto fue lo importantísimo. ¿Por qué el Espíritu no envía a Pablo ni a Asia ni a Bitinia? Porque el Evangelio tenía que cruzar fronteras y llegar a Europa, ¿no? Que después llegaría evidentemente hasta España. Bien, aquí está, hermanos, vean ustedes en este mapa, toda esta región es la región de Asia, ¿verdad? Aquí está Frigia, donde está el cursor, ¿no? Aquí está Frigia, todo esta es la región donde están, por ejemplo, las siete iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, etcétera. Está en esta zona geográfica. Bueno, el Espíritu Santo, ¿no? No le permitió a Pablo, ¿verdad? Irse ni a Bitinia, que está aquí arriba, ni a Asia, a toda esta parte, ¿no? Sino que le dijo, anda aquí en Troas, donde está mi cursor, aquí en esta parte, ¿vieron? Ya casi al norte de la región de Asia, bueno, pasando lo que es el mar Egeo, aquí es donde se le aparece la visión perdón, la visión del varón macedonio, ¿verdad? Y entonces va hacia el norte. Miren dónde está Macedonia y dónde está Tesalónica. Toda esta parte ya es el continente europeo, ¿verdad? Hablamos de Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto, pero vean cómo esta región ya abre la puerta, rompe el espacio, ¿verdad? Donde Pablo se había establecido y abre en el viaje misionero, si no mal recuerdo, el segundo viaje misionero, se abre hasta Tesalónica. Ujú. Entonces, vean cómo, por indicaciones del Señor, Pablo tenía que entrar. Aquí no se ve todo el mapa, pero bueno, ya para aquí arriba, ¿no? Toda esta parte, diríamos, está todo el continente europeo. Aquí está el asiático y aquí el europeo. ¿Por qué decimos que un mundo? Porque en aquel momento Pablo debe de haber visto mucho más que un continente para Cristo, ¿verdad? O sea, no fue un gesto ambicioso de Pablo que diría, ay, aquí me va a dar fama, porque creo que fue en Macedonia donde él desembarca y Macedonia había sido el reino de Alejandro Magno, ¿verdad? El macedonio, el gran conquistador del imperio griego, ¿no? Recuerden que los que conquistan Grecia es ¿cómo es? El, el general macedonio este, Alejandro el Grande o Alejandro Magno, como quieramos llamarlo. Y bueno, era un punto importantísimo. O sea, históricamente hablando, Macedonia, pues era la cuna, diríamos, del gran conquistador griego. El que había conquistado todo el mundo conocido y llorado porque no le quedaba más tierras por conquistar. Se dice que lloraba mucho porque él quería seguir conquistando, conquistando, conquistando. Sin embargo, una de las características que desarrolló este gran conquistador, Alejandro el Magno, es que fue más que un conquistador militar, es decir, a él no le importaba emprender batallas para derramar sangre, sino más bien fue alguien como muy universalista, donde él soñaba con el tema de la cultura, fusionar la cultura, la sabiduría muy propia de los griegos, ¿verdad? Los griegos
tenían mucho este concepto de la sabiduría. Así que el sueño de Carlomagno era unir a todo el mundo bajo el imperio griego, pero desarrollado no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza del conocimiento, por la fuerza de la belleza, por la fuerza, ¿verdad?, de la sabiduría. Por eso se dice que casi fue el primer universalista, es decir, que soñó mucho más que cualquier otro conquistador que quería solamente conquistar tierras para tener poder. Así que tenía más de misionero que de soldado, Carlomagno o Alejandro el Grande. Soñaba con un mundo dominado, iluminado por la cultura griega. Hasta un pensador de la talla de Aristóteles había dicho que era obvio tratar a los griegos como libres y a los orientales como esclavos. Pero su discípulo, es decir, Alejandro que seguía las ideas aristotélicas, declaraba, enseñaba, creía y pensaba que Dios le había enviado a no hacer distinción entre griegos y orientales, sino había sido enviado para unir, pacificar y reconciliar el mundo entero. Entonces, fíjense cómo Pablo se inserta en un contexto cultural basado en la fuerza que tiene la presencia de Alejandro Magno y su idea básicamente universalista. Parece ser que en estas ciudades griegas, evidentemente había en muchos de sus enseñanzas, estatuas y demás, pues las inscripciones del pensamiento de Alejandro el Grande, ¿verdad? De Alejandro Magno. Y entonces Pablo cuando llega conoce esta historia y sabe que es aquí donde también él tiene que hacer igual un pensamiento universalista donde a través de Cristo, ¿verdad?, se pudiera reconciliar el mundo entero. Afirmaba que su propósito era, en el caso de Alejandro Magno, era casar eh, el Oriente con el Occidente. Había soñado, fíjense, algo que Pablo escribe después en la carta a los Colosenses. Alejandro el Magno había soñado con que algún día su imperio estuviera compuesto por todos, ¿verdad? Donde no hubiera ni griegos, ni judíos, ni bárbaros, ni escitas, sino ni siervos, ni libres. Es decir, que ya esta idea de reconciliación universal, hermanos, populaba dentro de la cultura griega, insisto, principalmente por Alejandro Magno. Ahora, ¿por qué no floreció? ¿Por qué no se arraigó tanto el pensamiento de Alejandro? Pues porque murió muy joven, ¿verdad? Murió muy joven, 33 años fue cuando él muere, 33, por ahí, es que Alejandro Magno muere y por lo tanto sus ideas no fueron tan así porque pues, después vino el Imperio Romano y bueno, ahí ya se terminó todo. Así que, fíjense, imagínense ustedes que Pablo llega entonces a un mundo donde ya hay esta idea de reconciliación, esta idea donde no debe haber ninguna división. Es difícil imaginar que Pablo no tuviera en mente a Alejandro. Muy difícil. Cuando ustedes van a conocer a una ciudad, un pueblo, un país, siempre tratan de conocer a su gente, tratan de conocer su cultura y evidentemente Pablo lo sabía. Había iniciado entonces su viaje en Troa de Alejandría, que, insisto, este lugar de donde Pablo parte y donde tiene la visión del varón macedonio, es un lugar donde la gente de ese pueblo, diríamos, le puso el apellido de Alejandro, ¿verdad? Alejandrina. Llegó a Macedonia, Pablo, que era el reino original de Alejandro el Grande. Trabajó en Filipos, Pablo trabaja en la ciudad de Filipos, establece una comunidad, una iglesia en Filipos, que había recibido su nombre de Filipo, fíjense, el nombre del padre de Alejandro, ¿verdad? Cómo las ciudades tienen sus propios representantes, de sus próceres, ¿no? De sus libertadores o de sus héroes o de sus generales. En este caso, vemos claramente que Pablo, en los lugares donde se está moviendo ahora, pues son lugares eminentemente griegos. Así que Pablo, después de eso, después de Filipo,
se traslada a Tesalónica, ¿verdad? Y fíjense que Tesalónica, el nombre de esta ciudad viene del recuerdo de la hermanastra de Alejandro el Grande, que se llamaba Tesalónica. Así que todo el territorio donde Pablo se está moviendo, donde Pablo está predicando el Evangelio, está saturado de los recuerdos de Alejandro el Grande, ¿verdad? De este gran conquistador griego macedonio. Y Pablo pensaría entonces no en conquistar un país, no en conquistar un continente, sino Pablo abriría su mente al igual que Alejandro Magno y diría, debemos conquistar el mundo para Cristo, debemos hacer que el mundo sea un mundo libre en Cristo Jesús, que Cristo es lo que nos une y lo que nos pacifica y lo que nos reconcilia. Bueno, de eso se trataba el hecho de que Pablo estuviera en Macedonia. Fíjense cómo todos estos contextos a veces los desconocemos al momento del abordaje de las cartas, ¿no? Pero ya conocer, cuando Pablo está en Tesalónica, vamos a conocer por qué Pablo escribe lo que escribe, ¿ok? Así que bueno, después de haber realizado esta introducción que tenía que ver con estos aspectos de contexto cultural, de pensamiento, bueno, ahora sí tenemos que ubicar a Pablo en Tesalónica. Pablo llega a la región de Tesalónica. Este sentido de los brazos extendidos del cristianismo, es decir, que en el cristianismo cabemos todos, ¿verdad? Todas, diríamos, se le debe de haber acentuado a Pablo cuando llega a Tesalónica. ¿Por qué? Miren, vamos a ver cómo era el lugar donde se predica el Evangelio y después a la iglesia a la que se dirige esta primera carta. Tesalónica era una gran ciudad. Su antiguo nombre había sido Termaí, que quiere decir fuentes calientes, de donde viene el término nuestro aguas termales, ¿verdad? Aguas termales, aguas calientes. Bueno, antes de llamarse Tesalónica se llamaba Fuentes Calientes y que daba su nombre, antes de que se le bautizara con el nombre de la hermanastra de Alejandro, se le da su nombre al Thermaikos Kolpos, es decir, el Golfo de Salónica, a cuya orilla estaba la ciudad, ¿verdad? La ciudad de Tesalónica estaba a orillas del Golfo Salónica. Hacia 600 años atrás, Herodoto ya la había descrito como una gran ciudad. Ya hay un antecedente histórico de Tesalónica. Siempre había tenido un puerto famoso. Fue allí donde el persa Jerjes tuvo su base naval cuando invadió Europa y hasta en tiempo del Imperio Romano era uno de los principales astilleros del mundo. Vean entonces la importancia que tiene esta ciudad a la que llega Pablo. En el 315 Cristo, estamos haciendo un análisis de la ciudad ya de Tesalónica. En el 315 Cristo, Casandro había reedificado la ciudad, el gobernador Casandro, ¿verdad? Y la había llamado Tesalónica. El nombre de su esposa, que era hijo de Filipo de Macedonia y hermanastra de Alejandro Magno. Ya lo platicamos de dónde viene el nombre Tesalónica. Era una ciudad libre, es decir, que nunca había sufrido la vergüenza de que hubiera tropas romanas acuarteladas en ella. Y eso le daba cierto orgullo a la ciudad, ¿eh? Tenía su propia asamblea popular y sus propios magistrados. Su población alcanzaba los 200,000 habitantes y hubo un tiempo en que se dudaba si debía ser Tesalónica o Constantinopla la capital del mundo. Dada la importancia que tenía, ¿no? Esta ciudad, bueno, ya se habrán dado cuenta que era una ciudad sumamente importante, ¿no? Una ciudad cosmopolita, una ciudad con cierto orgullo, una ciudad que en épocas de Alejandro, pues tuvo que haber sido la más importante porque la gobernó el, eh, pues el cuñado, ¿verdad? Que era el esposo de su hermanastra. En nuestro tiempo, este lugar se conocía como Salónica y actualmente tiene 70,000 habitantes. Bueno, este es el más o menos algunos datos, ¿verdad?
que nos permiten a nosotros contribuir a la idea de cómo era la ciudad en la que Pablo se está moviendo, ¿verdad? Aguas calientes, ¿verdad? Había muchas termales, seguramente Pablo pudo haber tomado un día de asueto para ir a unas aguas termales. Pasaba allí y veía los grandes monumentos, ¿no? De su antigua historia. Eh, Se sentía, como dije, el profundo sabor de Alejandro. Era tenía mucho orgullo porque era una de las ciudades donde los romanos no estuvieron allí, ¿verdad? Entonces eso los hacía como mayor, especialmente. Y en ese tiempo, 200.000 habitantes era una ciudad muy grande, ¿no? Bien, se cree que este camino, hermano, esta foto que está aquí es uno de los caminos que seguramente, tal vez, o es altamente probable que Pablo haya pisado, haya caminado los caminos romanos ya en la época en que Pablo camina. Recuerden que cuando Pablo está, ya los griegos no están más gobernando porque fueron conquistados por los romanos. Entonces solamente quedan los recuerdos del gran imperio griego, pero esta podría ser una de las calzadas que unen, ¿no? Roma fue uno de los imperios que más invirtió en obra pública, ¿verdad? Construyendo caminos, ¿no? Caminos. Y se cree que es altamente probable que este uno haya sido uno de los caminos que Pablo tomó, que pisó para llegar a Tesalónica. Bien, pero la importancia suprema de Tesalónica, queridos alumnos, no era lo que ya vimos, sino que estaba a caballo a ambos lados de la vía Egnia, que es esta que les acabo de mostrar, que se extendía desde el Darichum en el Adriático hasta Constantinopla en el Bósforo, y de ahí hacia Asia Menor y el Oriente. Su calle principal era parte de la carretera que unía Roma con Oriente. Esa es la importancia de este camino que les mostré. Oriente y Occidente convergían en Tesalónica, es decir, hacia Europa, ¿verdad? Convergían en Tesalónica, era el punto de encuentro. Y se decía que en Tesalónica estaba en el regazo del Imperio Romano. Vean el concepto tan alto que se tenía sobre la ciudad de Tesalónica. Estaba inundada por el comercio de Oriente y Occidente hasta tal punto que se decía, mientras no cambie la geografía, Tesalónica seguirá siendo rica y próspera, ¿no? Había un dicho entre los habitantes de aquel lugar. Vean cómo los caminos fueron muy importantes en la época romana, porque como dije, el imperio romano al ser muy grande tenía que estar conectado, tenía que estar comunicado. Pues antes no había internet, no había teléfono, no había nada de esto, y lo único que podían comunicar eran los caminos, ¿verdad? Entonces se hicieron caminos muy famosos que llevaban a las partes más últimas del Imperio Romano. Y la que aparece aquí, que es la Vía Egnia, ¿verdad? Que se le conoce, o la ruta, o sí, la vía, era lo que unía a Oriente y a Occidente y convergía en Tesalónica. Por eso el hecho de que Tesalónica sea una ciudad rica y próspera, pues lo hacía básicamente una sociedad que estaba conectada, había mucho movimiento de personas. Es imposible exagerar la importancia de la llegada del cristianismo a Tesalónica. Imagínense qué impacto habría ocasionado entre los habitantes de esta ciudad movida, de esta ciudad rica, orgullosa, próspera, etcétera, empezar a escuchar las buenas noticias de Cristo. Si se asentaba en ella, fíjense, si Pablo lograba que el Evangelio se asentara, hiciera base en Tesalónica, era de esperarse que se pudiera extender por estos mismos caminos que se usaban para conectar el mundo entero, ¿verdad? Se extendiera hasta el este por la vía Egnia para conquistar toda Asia y hacia el oeste hasta invadir a la misma Roma y hasta lo que se conoce en latín, hasta el finis terrae, es decir, hasta el fin del mundo.
Pablo cuando llega aquí, seguramente su corazón le saltó de alegría y de gozo al saber que el Espíritu Santo lo había traído al corazón mismo de donde podría el Evangelio extenderse. Pablo fue un estratega. No olvide eso. Pablo fue un estratega. Pablo sabía dónde asentar las bases de la iglesia, de los aspectos misioneros, porque él sabía que si él hacía algo en la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Iba a conquistar el mundo. La llegada entonces del cristianismo a Tesalónica fue clave para que la iglesia se convirtiera en una religión universal. El mismo pensamiento que tuvo Alejandro Magno, solo que él no entendía nada de Cristo. Pablo sí le entiende desde la perspectiva de Cristo y Pablo se goza de estar en Tesalónica porque sabe que ahora entiende por qué el Espíritu Santo no le dejó ni a ir a Asia, no le dejó ir a Bitinia. El Espíritu Santo tiene un plan mejor y llevarlo a Macedonia, a esta región, y principalmente Tesalónica, que era la ciudad donde podía el Evangelio tomar el rumbo y conquistar el mundo. De ahí la importancia. Por eso cuando ustedes la primera carta de Tesalonicenses, léanlo con estos ojos, con esta emoción, con esto que ha de haber sentido Pablo al llegar a ese lugar, ¿verdad? Dice, aquí es. Aquí vamos a predicar y de aquí va a salir el Evangelio con muchos discípulos, con muchas discípulas para predicar el Evangelio. Por eso le decía, a veces cuando el Espíritu Santo te dice que no a algunas cosas es porque tiene un plan mejor, porque sabe dónde tiene que llevarte y sabe que ahí donde te va a poner vas a ser útil para llevar el Evangelio, compartir del amor de Cristo a todas las naciones de la tierra. Bueno, una vez que ya conocimos Tesalónica y vibramos con Pablo en su corazón, sentimos el latir de su corazón cuando llega y ver esa ciudad y ver lo importante que va a ser ahí establecer la iglesia. Bueno, veamos cuál es la estancia que tiene Pablo en la ciudad y principalmente en la comunidad de iglesia que va a fundar allí. Entonces, encontramos el relato de la estancia de Pablo en Tesalónica, si ustedes quieren completar esto para conocer más en el capítulo 17, que va del versículo 1 al versículo 10. Voy a leerlo para que todos tengamos conocimiento. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿Eh? Ahí está, este lugar que ya hablamos donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días, o sea, 3 semanas, ¿verdad? Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Estaba hablando de Cristo, del Evangelio, y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, de los judíos de Tesalónica. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, fíjense, de los griegos piadosos, gran número y mujeres nobles, no pocas, ¿eh? Muchas mujeres. Las mujeres fueron importantísimas para la extensión del reino de los cielos. La mujer no es una categoría, no es un artículo de segunda categoría. No, no. Dice, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían tenían celos. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, imagínense la escena, ya les platiqué cómo era Tesalónica. Y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Fíjense el alboroto que se arma en Tesalónica, pero no los hallaron. Entonces trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche, sacaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a las sinagogas de los judíos. Bueno, esta historia, ¿verdad? Tiene, para que vean cómo fue, Pablo no duró mucho tiempo en Tesalónica,
No le dio mucho tiempo, pero aprovechó al máximo cada minuto, cada día, cada segundo de lo que iba a hacer. Bueno, ahora bien, para Pablo, lo que sucedió en Tesalónica tuvo una importancia capital, ¿verdad? Porque según el libro de Hechos dice que predica en la sinagoga 3 sábados consecutivos, lo que quiere decir que no permanecería allí más de 3 semanas, ni siquiera un mes hizo Pablo, fíjense, ni siquiera un mes. Tuvo un éxito tan importante, su mensaje fue tan contundente, hermanos, que no necesitó más que 3 sábados. Tuvo un éxito tan señalado que los judíos se enfurecieron. Mucha gente creyó, tanto los mismos judíos, ¿verdad? Creyeron en Jesús, como muchos griegos, muchos tesalónicos y mujeres de importancia, mujeres que tenían cierto estatus, por eso la Biblia dice mujeres nobles, ¿no? Mujeres que tenían un rango, un papel importante en la ciudad, no fueron pocas, ¿no? Y entonces los judíos se enfurecen, le suscitan tantos problemas que Pablo, perdón, tuvo que salir a escondidas en la noche de la ciudad, con la advertencia de que si lo agarraban, lo mataban, ¿verdad? Con peligro de muerte. Así que lo enviaron hasta otra ciudad llamada Berea, donde le va a pasar lo mismo. Pablo sufre el mismo acoso, sufre el mismo asedio. Y eso está en Hechos 17 del 10 al 12, donde dice, y los enviaron a Berea. Y estos, dice el versículo 11, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron, ¿verdad?, la palabra con toda solicitud, escudriñándola. O sea, la ciudad de Berea fue mucho más noble, no fue tan violenta al principio, aunque después Pablo también tiene que salir huyendo y dirigiéndose para Atenas. Bueno, así que Pablo tuvo que dejar a Timoteo y a Silas en Berea y proseguir su huida hasta Atenas. Hermanos, es de verdad, parece hasta película de acción, ¿no es cierto? Pero vean cómo tuvo que pasar Pablo todas estas cosas para la predicación del Evangelio. Lo que más le inquietaba a Pablo era lo siguiente. Había estado en Tesalónica solo 3 semanas, ¿verdad? Para cualquier hermano, nosotros a veces tenemos que estar en un lugar 1 año, 2 años, hasta 8 años como para saber si pudimos hacer algo importantísimo. Entonces, ¿qué le podría haber inquietado al apóstol Pablo después de haber salido, sí, huyendo, ¿verdad? De noche. ¿Era posible hacer tal impacto en un lugar solamente en 3 semanas como para el cristianismo arraigara tan profundamente y ya no fuera desarraigado? Es decir, el mensaje que yo les prediqué 3 sábados, seguramente entre semana aprovechó mucho más, pero 3 sábados fue donde se reunieron todos. Fue tan importante para que el evangelio no se desarraigara. Eso a cualquiera le preocuparía, ¿verdad? Porque dice, bueno, a lo mejor se convirtieron por emoción y después, ¿qué va a pasar? Si era así, entonces no era un sueño irrealizable el que todo el imperio romano fuera ganado para Cristo. ¿O era necesario trabajar meses o años antes de que el evangelio se arraigara con mayor fuerza? En tal caso, no se podía ni prever vagamente cuándo llegaría a penetrar el cristianismo en todo el mundo. Si Pablo vio en Tesalónica la oportunidad de que a partir de allí se propagara el evangelio, pues ahora Pablo no estaba seguro si el tiempo había sido lo suficiente para realizar esa tarea, ¿verdad? Así que Tesalónica era un caso piloto, ¿verdad? Tesalónica era un caso piloto. Y Pablo estaba desgarrado de ansiedad por saber cómo se desarrollarían las cosas. O sea, ni siquiera tuvo tiempo de despedirse de la iglesia, ni un último mensaje, ni un último consejo. Tuvo que salir huyendo, ¿verdad? Porque lo estaban buscando y seguramente lo hubieran matado. Entonces, cuando Pablo termina esto, ¿no? Es que le motiva a escribir la carta. Así que fíjense cómo suceden las cosas.
Tan ansioso estaba Pablo que cuando se reunió con él Timoteo en Atenas, Pablo espera en Atenas porque hasta allí tuvo que ir a dar, pobre Pablo. eh, Timoteo, que había quedado en Berea junto con Silas, lo alcanza en Atenas a Pablo. Y Pablo le dice, che, Timoteo, yo tengo mucha duda. ¿Qué pasó en Tesalónica? ¿Cómo quedaron los hermanos? ¿Qué fue lo que sucedió con los hermanos? Por favor, andate, averigua, pregunta y ve si se hizo un buen trabajo o no, ¿verdad? Entonces lo envía a Timoteo de vuelta a Tesalónica para que le trajera la información sin la cual Pablo no podía descansar. Por eso vemos, hermanos, si ustedes leyeron en esta carta, dice Primera de Tesalonicenses 3, 1 y 2, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Ya Pablo está en Atenas porque viene huyendo desde Tesalónica, pasando por Berea, y ahora está en Atenas. Y dice, y enviamos, le manda la carta a los tesalonicenses diciendo, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para que los confirme, para que la semilla que yo les di la vuelva a regar y los exhorte respecto a vuestra fe. Versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, vean la ansiedad, vean la angustia, vean hermanos, que pobre Pablo no se aguanta más, no sabe si cumplió o no el propósito, no sabe si efectivamente en Tesalónica podrá ser la cuna o la punta de lanza para que el Evangelio llegue a otros lugares. Dice el versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano, ¿no? O sea, Pablo tenía claramente la idea de que no sabía. Entonces, pobre Pablo seguramente no durmió muchas noches y Dios no le reveló nada, ¿eh? Es algo interesantísimo. Dios no se le presenta en sueños. Dios no lo lleva al cielo y le dice, Pablo, tranquilo, mira, yo te voy a decir que todo estuvo bien, ¿no? Dios lo deja, ¿verdad? Dios deja que las cosas pasen. Entonces Pablo toma la iniciativa y la única manera que tiene de saber qué ha pasado con la iglesia de Tesalónica es enviando a Timoteo. El capítulo 2, versículo 17 dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, ¿verdad? Pablo tenía esta ansiedad de mirar, de sentir, de confirmar con sus propios ojos que lo que él hizo en 3 semanas dio resultado. Ahora, la pregunta, mientras Pablo espera a Timoteo, y recuerden que aquellos tiempos, pues no hay avión, no hay autobuses, colectivos, no hay autos, no hay nada, pues tardó un montón, ¿no? Pero bueno, ¿qué noticias le trajo Timoteo? Hermanos, muy buenas noticias. Y eso a Pablo, híjole, le volvió el alma al cuerpo. Buenas noticias. El afecto que le tenían a Pablo los tesalonicenses era tan fuerte. ¿Cómo le hizo Pablo para arraigarse tan fuerte en el corazón de los tesalonicenses? No sé, tal vez la gracia del Espíritu Santo para con él. Era tan fuerte como siempre y permanecían firmes en la fe. Vean lo que dice el versículo 14 del capítulo 2. Porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de su propia nación, es decir, se aguantaron la persecución de los de su propia gente, ¿ah? Las mismas cosas que padecieron de los judíos. O sea, estos, los que creyeron, no se dejaron intimidar, ¿no? No se dejaron intimidar. Versículo 3, 4 al 6. El versículo 6, perdón. Capítulo 3, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, es decir, después de que Timoteo regresó con nosotros, después de verlos a ustedes, nos dio buenas noticias de vuestra fe, dio buenas noticias de su amor y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos como nosotros también queremos verlos a ustedes. Híjole, hermanos, eso ha de haber traído a Pablo una paz y una tranquilidad impresionante, ¿verdad?
Los tesalonicenses eran, Pablo, vean cómo los describe Pablo a la iglesia. 3 semanas, hermanos, solo 3 semanas bastaron para crear vínculos de amor, de ternura, de recuerdos, de nostalgia muy fuertes. Híjole, yo creo que eso es lo único, es lo que hace la gracia del Espíritu del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Vean cómo Pablo elogia o nombra a los tesalonicenses. En el capítulo 20 dice, vosotros sois, ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. ¡Wow! ¿No? Nuestra gloria y nuestro gozo. O sea, la obra que hizo Pablo había echado raíces. Desafortunadamente no perduraron en el tiempo porque esas iglesias que Pablo fundó, pues actualmente no existen más, ¿verdad? Actualmente no existen más. Bueno, ya una vez que Pablo pasó, dijo, bueno, creo que se hicieron las cosas bien, pero había cosas que hay que corregir, había cosas preocupantes, y por eso Pablo escribe la carta. Pablo no se queda con las buenas noticias, sino escribe la carta. ¿Cuáles eran las cosas que le preocupaba y que la iglesia de Tesalónica estaba, este, pues, inquieta, diríamos? Primero, la predicación de la segunda venida del Señor había producido unas consecuencias imprevistas. ¿Por qué? Porque algunos habían dejado de trabajar y olvidando sus intereses corrientes para esperar la segunda venida con una expectación histérica. Así es que Pablo les dice que estén tranquilos y que prosigan con sus obligaciones materiales. Es decir, cuando Pablo les predica que el Señor Jesús va a venir por segunda vez, pues Pablo mismo sentía que Jesús podía venir mañana, ¿verdad? Pasado mañana. Pero no le dio mucho tiempo a Pablo a desarrollar esta idea, ¿no? Pero fue tan impactante la doctrina de la noticia de la segunda venida del Señor, que muchos dijeron, bueno, ¿y entonces ya para qué trabajamos? ¿Ya para qué aramos? ¿Para qué sembramos la tierra? ¿Para qué? Si el Señor Jesús viene mañana, pues no necesitamos. Entonces muchos se volvieron de ociosos, ¿verdad? Entonces cuando Pablo se entera de esto, dijo, no, 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 esperen un poco. Nosotros no sabemos cuándo el Señor vendrá, pero hasta en tanto el Señor viene, ustedes tienen que trabajar. Dice el versículo, el capítulo 4, versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad. Estén tranquilos, si el Señor viene, esté bien. Deben ocuparse en vuestros negocios. Deben seguir su vida normal, les dice Pablo, les corrige Pablo. Y trabajar con sus manos de la manera como nosotros les enseñamos. O sea, no, el mensaje del Evangelio no es que ustedes se crucen de manos, ¿no? Pero ese fue un problema que Pablo corrige en la carta. Segundo es que estaban preocupados por qué es lo que les sucedería a los que murieran antes de la venida del Señor. Es decir, ok, ¿y si yo muero hoy y mañana viene el Señor? ¿Qué va a pasar conmigo? Yo no lo voy a ver, no voy a recibir la resurrección, ¿verdad? Ese era un problema. Muchos cristianos tenían miedo de morirse hoy y pensar que el miércoles el Señor Jesús ya vendría, ¿no? Ellos ya iban a estar muertos. ¿Qué iba a pasar? Entonces Pablo les explica, ¿verdad? A ellos que los que duermen en Jesús, los que están muertos, no van a perder nada de la gloria que vendrá. Y de ahí este pasaje que encontramos de Tesalonicenses 4 del 3 al 18 que todos conocemos. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, es decir, de los que están muertos, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él, ¿no? Entonces, los muertos en Cristo van a resucitar. Pero había esa grave preocupación por parte de los de Tesalónica. Tercero, ¿qué otro problema encontraban? Pues que había una tendencia a despreciar toda autoridad legal, o sea, todo lo que eran, ahora diríamos nosotros, gobernadores, intendentes, ¿no? Concejales, etcétera.
La propensión de los griegos a discutirlo todo siempre conllevaba el peligro de producir una democracia desmadrada, es decir, una democracia que se saliera de control. Y esto era porque muchos decían, bueno, nosotros vamos a hacer la nuestra, vamos a hacer lo que nosotros queremos, podemos, pensamos, y no necesitamos seguir a ninguna autoridad. Bueno, esto algunos hermanos en Tesalónica estaban tentados a llevar a cabo. Por eso Pablo escribe en el capítulo 5, versículos del 2 al 14, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, tranquilos, no armen el problema, dice Pablo, no armen el problema. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos, ¿verdad? Entonces Pablo les dice, por favor, hermanos, ustedes no tienen que discutir, sométanse en humildad, en amor a las autoridades, porque ellos están al frente, ¿verdad? De ustedes. Cuarto, había el peligro crónico de volver a la inmoralidad, como todo, ¿verdad? O sea, muchos hermanos decían, bueno, como ya vimos en alguna clase, los griegos decían el cuerpo es malo y por lo tanto hay que hacer lo que sea. Y por regular, lo que más se hacía eran los desenfrenos sexuales, ¿verdad? El placer de la carne. Entonces había este peligro de que algunos hermanos volvieran a sus prácticas antiguas. Era difícil desaprender la actitud de generaciones y evitar el contagio del mundo pagano. O sea, bueno, así nos enseñaron que yo puedo hacer de mi cuerpo lo que yo quiera y demás, entonces lo voy a hacer. Pero Pablo corrige esta situación y escribe en el capítulo 4 del 3 al 8, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no andar teniendo mujeres por todos lados, teniendo sexo por todos lados, no en pasión de concupiscencia, ¿no? No dejándote llevar por los deseos de tu carne y fornicar y adulterar y demás. Dice, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pablo les ataja de una a los hermanos y les dice, tranquilos, nosotros no podemos, ¿no? Porque Dios no nos ha llamado a la santificación, a la inmoralidad, sino a ser diferentes, ¿verdad? A la santificación. Otro problema que Pablo aborda es que había por lo menos una sección, un grupo de hermanos que empezaron a calumniar a Pablo, ¿verdad? Que empezaron a levantarle chismes, rumores. Eso es muy típico de personas que quieren, por envidia, ¿verdad?, destruir a otro. Entonces, algunos por ahí maliciosamente, ¿verdad?, sugerían que Pablo predicaba el evangelio por interés propio, por lo que él podría sacar, principalmente por plata. Entonces, hey, tengan cuidado, ¿eh? Pablo, no sabemos qué intenciones tenga. ¿Ven? El típico chisme y murmuración que se da para tratar de dañar a un siervo del Señor. Ante esto, Pablo dice en el capítulo 2, versículo 5, dice Pablo, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, o sea, nunca les endulzamos el oído, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. O sea, muchos decían, no, este ha de querer plata, este seguro quiere algo de nosotros. Y Pablo dijo, Dios es testigo de que yo no quiero nada de ustedes, ¿no? Y el versículo 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el evangelio. Nosotros trabajamos, dijo Pablo. O sea, ninguno de ustedes nos mantuvo, ¿verdad? Ninguno de ustedes nos dio plata por debajo de la mesa, diríamos. Nosotros nos ganamos el sustento para no depender de ahí, que no se levantaran estos chismes.
Así que Pablo les deja clarito a los hermanos de Tesalónica que él no tenía ninguna intención de eso. Como algunos hermanos empezaban, vieron, eso siempre es en muchos lados, hermanos, ¿qué quieren que les diga? Así que Pablo les dice que no. Ahora, había otro grupo de hermanos que decían, no, Pablo no le gusta la plata, pero él es un dictador, un manipulador, él quiere imponer su voluntad, él quiere hacer esto, lo otro, aquello y demás. Así que Pablo hay que tener cuidado porque es un tipo que quiere imponer la suya, ¿verdad? Un dictador. ¿Cómo le responde Pablo? Pablo dice en el versículo 6: nosotros no buscamos gloria de los hombres, es decir, no nos interesa que nos hagan ningún monumento, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos ser, aunque podíamos nosotros reclamar eso porque somos discípulos de Cristo. O sea, nosotros tenemos todo el derecho de que ustedes hicieran lo que nosotros les decimos, porque somos apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Pero dijo Pablo, ni siquiera eso. No lo hicimos, aunque pudimos haberlo hecho, no lo hicimos. Dice el versículo 11, así como también sabéis de qué modo, fíjense lo que dice Pablo, así como ustedes saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. ¿No? Pablo no es un dictador, Pablo tiene características de padre y de madre. ¿Verdad? Por un lado es padre porque exhorta, ¿verdad? Porque enseña, porque dice lo que hay que hacer y lo que no, pero por el otro lado es madre, porque consuela, porque abraza con ternura, porque es parte de su propia naturaleza. Entonces no es un dictador, no es un manipulador, no es alguien que él quiera hacer lo suyo. ¿Ok? Otra cosa que había en la iglesia, hermanos, es que había una cierta medida de división en la iglesia, como todo también sucede, ¿verdad? La iglesia quería dividirse, pensaba, bueno, siempre hay gente que quiere tener o sacar agua para su molino, decimos, ¿no? Y Pablo les aclara en el capítulo 4 versículo 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que les escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que se amen unos a otros. O sea, era un gran problema, ¿verdad? Este tipo de divisiones, cada uno en la suya, y empezaban las disputas y los enfrentamientos entre grupos de iglesia. Y Pablo dice, tienen que amarse porque Dios les enseñó, ¿verdad? No es de nosotros. Dios nos enseña a amarnos. Y lo vuelvo a repetir en el 5 capítulo 5 versículo 13 que dice, tengan paz en ustedes. No, no se dejen guiar por el deseo de la división. No dividan al cuerpo de Cristo. Estos, hermanos queridos, eran los problemas que Pablo trata en su carta a Tesalónica. Vean, por un lado, hay cosas dulces y otras cosas amargas, ¿no? Es una carta con sabores agridulces que Pablo va mezclando de una manera espectacular en su carta y muestran que la naturaleza humana no ha cambiado tanto. Por eso la carta que Pablo dirige a a Tesalónica, tiene que ver mucho con nosotros, ¿verdad? Hay personas que no quieren someterse a la autoridad del pastor y pelean contra la autoridad del pastor. Hay personas que siguen viviendo inmoralidad, que de una vida doble y quieren vivir de acuerdo a los intereses del mundo. Hay hermanos, ¿no es cierto?, que siguen levantando chismes, sembrando cizaña, ¿no? A veces hay hermanos que quieren separarse o muestran actitudes así, ¿viste? De que nosotros somos, los demás no importan, yo soy el más importante. Bueno, no ha cambiado mucho la naturaleza humana. Bueno, pues hermanos, entonces con esto llegamos a entender ahora un poco más claro qué es la carta de los tesalonicenses. De verdad es hermosa y con estos datos que le acabo de decir, de compartir, usted puede tranquilamente conocer mejor la iglesia, la condición, la ciudad de Tesalónica y el contexto en que se escribe esta carta. Un segundo, por favor.
Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, señor? Por la duda. Villar, eh, bueno, por esta información, entonces, llegamos a esta conclusión. Bueno, ya tienen todos los datos. Solamente aquí les dejo esto lo voy a leer así, no lo voy a comentar. Ustedes lo tendrán en el material que subo a la plataforma. Bueno, la fecha es un documento cristiano más antiguo, como dije, está datado, algunos lo datan entre el 49, 50, 51, ¿verdad? La cronología tradicional, que fue en el segundo viaje misionero de Pablo, que escribe la carta a Tesalónica. La procedencia, escrita en Corinto, pocos meses después de la misión de Pablo en Tesalónica, ¿no? Fue escrita desde Corinto. Los destinatarios fueron a los cristianos de Tesalónica de origen mixto, probablemente judíos y gentiles. No hay duda seria de que hoy sea una carta paulina y la mayoría afirma rotundamente la autoría paulina de el capítulo 2, versículo del 13 al 16. Algunos piensan, muy pocos, no le vamos pero para efecto de que ustedes solo conozcan, algunos pocos piensan que el capítulo 5 del 1 al 11, alguien la añadió posterior a la carta. Pero la verdad es que la mayoría de los biblistas coinciden que toda la carta, los 5 capítulos, son de autoría paulina. La división, ¿cómo se divide la carta? Tenemos la fórmula introductoria del 1 al 1.1, la acción de gracias. Estoy destacando los elementos que ya vimos que conforman las cartas, la acción de gracias. Tenemos el cuerpo de la carta, ¿verdad? Un indicativo paulino y un imperativo paulino. Y finalmente la fórmula conclusiva, ¿no? Ahí tenemos los elementos que estudiamos en la clase anterior sobre cómo se dividen las cartas. En cuanto a su contenido, ¿verdad? En cuanto a su contenido, tenemos que capítulo 1, del 1 al 10, tenemos los destinatarios, saludos, acción de gracias. Capítulo 2, del 1 al 12, comportamiento de Pablo en Tesalónica, cómo Pablo en estas 3 semanas se desarrolló en la iglesia. Capítulo 2, del 13 al 16, la acción de gracias. Después hay otra acción de gracias que Pablo hace, ¿verdad? Porque los tesalonicenses aceptaron el evangelio. Del 2 al 17 tenemos, perdón, del 2:17 al 3:13 tenemos la misión que tuvo Timoteo, de que fue allá y preguntó cómo estaban, y la relación actual que tiene Pablo con la iglesia de Tesalónica. ¿Cuál es el papel que ahora tiene Pablo con la iglesia de Tesalónica? Eh, Del capítulo 4 al 1 al 12 hay una parénesis, ya les dije que parénesis es una enseñanza, y exhortaciones éticas, ¿verdad? Cómo se tienen que conducir los hermanos. Capítulo 4, 13 al 5, 11, instrucciones sobre la parusía. La parusía, hermanos, es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. A eso se le llama parusía. Ustedes van a escuchar mucho esta palabrita, ¿no es cierto?, de parusía. Bueno, no es otra cosa más que la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Capítulo 5, del 2 al 22, tenemos instrucción sobre la vida de la iglesia, cómo la iglesia debe de vivir. Y del capítulo 5, del 23 hasta el 8, tenemos las bendiciones finales, el saludo, y aquí hay un ósculo santo, ¿verdad? Este es el primer ósculo santo, o el beso santo, que se dice en la carta, ¿verdad? Con ósculo santo, un beso santo. Y bueno, es así, queridos hermanos, como hicimos un abordaje general. No es una exégesis del texto como tal, no es una exégesis que digan, bueno,
estamos explicando versículo por versículo, sino más bien estamos ampliando el panorama para conocer el contexto de lo que tiene que ver con la carta a Primera de Tesalonicenses. Y que con esto creo que si ustedes vuelven a releer la carta, van a encontrarle mejor sentido y mejor forma a el pensamiento que Pablo le está externando a la iglesia en Tesalónica. Bueno, Dani, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieras agregar? Por favor, amigo, bienvenido sea. La verdad que es muy lindo, muy interesante, justo muchos de los versículos que usted leía, yo los había marcado mientras leía y cómo marcaba, ¿no? En tan poco tiempo lo que él pudo impactar en ese lugar, ¿no es cierto? Y después que se alejó tuvo preocupación y le mandó a Timoteo y recién se tranquilizó y todo se ocupó bien de plasmar el Evangelio, le habló de la segunda venida, le habló de cómo deberían comportarse, ¿no es cierto? Es impresionante todo lo que hizo en poco tiempo, ¿no es cierto? Tal cual, amigo mío, tal cual. Poco tiempo, pero creemos que, bueno, fue el actuar del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que ahí hizo. Y bueno, me parece interesante que hoy las cosas con las que Pablo lidió con la iglesia de Tesalónica, como dije, pues también muchas se reflejan en nuestros propios grupos, ¿no es cierto? En nuestras propias realidades. Por eso creo que de vez en cuando hay que predicar sobre estas cosas y predicar a la iglesia, decir, hermanos, no somos la iglesia de Tesalónica, pero miren, puede estar sucediendo esto con nosotros. Entonces, usar lo que Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y aplicarlo a nuestra vida. Creo que de eso sería muy provechoso, ¿verdad? Muy provechoso. Bueno, tengo dos opciones, hermanos. Lo digo principalmente por mi hermano Dani, que está en clase presencial. Tendríamos 15 minutos para terminar la clase. En 15 minutos no voy a dar la carta a los Gálatas, evidentemente, porque también tiene su propia impronta. Entonces tengo dos opciones. O adelantamos lo que nos dé de los 15 minutos de la carta a los Gálatas para respetar el tiempo del horario de clase, pero va a quedar cortada, o la dejamos a la siguiente clase para iniciar desde cero la carta a los Gálatas. ¿Qué opinas, Dani? Vos que estás en clase presencial. Y no, a mí me da lo mismo si completamos 15 minutos bien y si no, eh, si cortamos antes también bien, porque también tengo salida ahora un rato, pero está por usted. Bueno, vos tenés que 15 minutos todavía disponibles para cerrar a las 5. Sí, sí, Listo. ¿Te parece? Mira, vamos a avanzar, así avanzamos más y podemos cumplir todas ok, las cartas, perdón. Bueno, buenísimo, y vamos a parar a las 17 horas, ¿no? A las 5 de la tarde, que es nuestro horario. Bien. perfecto. Voy a compartir ahora entonces la presentación a la carta a los Gálatas. Y bueno, ahora vamos a otra realidad, ¿verdad? Estamos abarcando las cartas que, como dijimos en una denominación o clasificación, perdón, se llaman cartas protopaulinas, es decir, las que se cree que no hay duda de que haya escrito el apóstol Pablo. Bien, ¿qué vamos a abordar en la carta a los Gálatas? Bien, lo primero que tenemos que empezar a notar en la carta a los Gálatas, hermanos, es el ataque que se tiene contra el apóstol Pablo, ¿no? Tanto Pablo como su evangelio, el que él proclamaba de la libertad en Cristo, era objeto de ataque. Pablo siempre, deben saberlo, siempre tuvo oposición, siempre. Hasta la fecha, hoy todo lo que se escribe sobre Pablo también tiene oposición, ¿no? Si ese ataque hubiera triunfado, el cristianismo no habría pasado de ser otra secta judía. Y vamos a ver lo importante que era lo que se trata en Gálatas. Si el cristianismo hubiera sucumbido ante este ataque que se tuvo sobre el Evangelio de Pablo, todavía dependeríamos de la circuncisión, ¿verdad? El cristianismo todavía enseñaríamos que los hombres
tendríamos que circuncidarnos y de sobre todo observar la ley mosaica en cuanto a los ritos, en cuanto a las fiestas, en lugar de ser la religión de la gracia que somos hoy. Fíjense lo grave que fue el tema en la iglesia de Galacia, ¿verdad? Y la importancia que tuvo que la iglesia de Galacia se haya mantenido firme en la libertad del evangelio que Pablo predicó, pero tiene su historia. Es extraño pensar, queridos alumnos, que si los oponentes de Pablo se hubieran salido con la suya, ¿verdad?, quienes se oponían a su evangelio, y tenían mucha fuerza, no eran cualquier cosa, el evangelio habría sido exclusivamente para judíos. Y entonces, nosotros no habríamos tenido nunca la oportunidad de conocer el amor de Cristo, a menos que nos judaizáramos, ¿verdad? Pero iba a ser prácticamente imposible porque recuerden que este grupo de judaizantes no tenían el concepto de la religión universal, sino más bien de una religión de ellos como nación. Solo judíos, solo los judíos se van a salvar y solo Jesús, el Mesías, iba a venir por los judíos, ¿verdad? Iba a salvar a los judíos. Entonces, nosotros no hubiésemos tenido ninguna oportunidad. Entonces, hermanos, estoy poniendo el contexto de qué es lo importante de conocer la carta a los Gálatas. No es posible tener una personalidad relevante y un carácter fuerte como los de Pablo sin encontrar oposición. Aprendí un dicho que dice, vos te vas a arrepentir no de las cosas que hayas hecho, vos te vas a arrepentir de las cosas que no hiciste, que no hiciste. Así que uno tiene que trabajar y hacer, aun cuando a mucha gente no le guste, aun cuando encuentres oposición, te critiquen, murmuren contra ti. Si vos estás haciendo lo correcto y el Espíritu Santo te ha guiado, bueno, hay que seguir adelante, ¿verdad? Hay que hacerlo. Dice entonces, ni tampoco es posible que un hombre dirija una revolución del pensamiento religioso como lo hizo él, sin ser objeto de ataque. Pablo vino a mover las entrañas, vino a mover, ¿verdad?, los cimientos de una religión muy antigua, como fue la religión judía. Así que el primer ataque que Pablo recibe es dudar de que él sea un apóstol del Señor. Entonces, si esa gente demostraba que efectivamente Pablo no era apóstol del Señor, entonces su mensaje era una mentira. Y todo lo que él decía era una mentira. Así que el primer ataque fue contra su apostolado. Había muchos que decían que Pablo no era ningún apóstol. O sea, ¿cómo nos venís a enseñar? ¿Cómo nos venís a decir que ya no debemos circuncidarnos si vos no tenés ninguna autoridad? Entonces, fíjense, si Pablo hubiera flaqueado en ese sentido, pues evidentemente nos hubiéramos metido en el problemón, ¿verdad?, de que efectivamente no era un apóstol. Ahora, ¿tenían razón? En cierto sentido sí tenían razón por lo siguiente, ¿verdad? En el libro de Hechos 2, 21 22, tenemos la definición básica de un apóstol. ¿Qué características debía tener el apóstol? El que se consideraba un apóstol. Recuerdan que cuando Judas el traidor se había suicidado colgándose de un árbol, ¿no?, o ahorcándose, entonces hubo una vacante, ¿verdad? Tenían que ser 12 sí o sí, porque el 12 es simbólico en la Biblia. Entonces tenía que haber una vacante, y esa vacante tenía que cubrirle una persona, ¿verdad? Entonces, tuvieron que definirse las características, los requisitos que esas personas debían cumplir para cubrir la vacante de apóstol. Fíjense, no me voy a meter mucho en eso ahora porque eso lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles. Así que, ¿cuáles eran las características? Uno, dice Hechos 2, 21, 22. Uno de estos hombres que estuvieron con nosotros durante todo el tiempo que entró nuestro Señor, entró y salió entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nos fue retirado. Es decir, tenía que ser un hombre, ¿verdad?, que había estado con Jesús desde el inicio de su ministerio.
¿Pablo cumplía eso? No, no cumplía ese requisito. Segundo, debió haber sido testigo de la resurrección de Jesús, ver a Cristo resucitado, si no, no podía ser apóstol. ¿Pablo cumplía ese requisito? No tenía esa oportunidad. Para ser apóstol, entonces, un hombre tenía que haber sido primero seguidor de Jesús durante su vida terrenal y ser testigo presencial de su resurrección. Dos requisitos fundamentalísimos para que una persona pudiera haber sido considerada como apóstol del Señor Jesús. Está claro que Pablo no cumplía esas condiciones. Además, no hacía tanto tiempo que había sido el súper perseguidor de la iglesia cristiana original, o sea, todo lo contrario, ¿verdad? En el primer versículo de la carta, Pablo contesta a esto, hablando de Gálatas, ¿no? Hablando de Gálatas, dice Pablo en el primer versículo, desde ahí viene la defensa de Pablo. Pablo, apóstol, y dice, no de hombres ni por hombre, ¿no? Sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Dos, ¿vieron? El apostolado de Pablo está conectado directamente con el Padre en Jesucristo. O sea, no se lo dio ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni ninguno de los grandes personajes de la historia. Fue Jesucristo y el Padre. Así que Pablo insiste con determinación en que su apostolado no procedía de ningún origen humano, ni de ninguna mano humana le había ordenado para ese ministerio, sino que había recibido la llamada directamente de Yahvé, ¿verdad? De Yahvé, de Dios el Padre en Jesucristo. Así que Pablo le pone un alto a sus detractores y les dice, discúlpenme, está bien, yo no conocí al Señor en su ministerio terrenal, no fui testigo de su resurrección, pero este ministerio que yo tengo me ha sido dado por el Padre y por el Hijo. Podría haber sido otras las cualificaciones que se requerían para ser considerado apóstol cuando se produjo la primera vacante en el grupo de los 12. O sea, pudo haber habido otros requisitos para elegir al que iba a ocupar el lugar de Judas Iscariote. Pero Pablo tenía una cualidad exclusiva que nadie tenía. Ningún otro. Él se había encontrado con Cristo cara a cara en el camino a Damasco. No tenemos otro testimonio, ¿verdad? Ni Timoteo, ni Tito, ni Apolos, ni Priscila, ni Lidia, ni ningún otro personaje de la Biblia que haya tenido este encuentro con el Cristo glorificado, ¿verdad? Pablo tuvo el encuentro con el Cristo glorificado. Así que Pablo va a pelear su posición como apóstol de Jesucristo. Muy bien, pues hasta aquí vamos a terminar la clase, ¿verdad? Es muy interesante ver cómo uno de los principales temas y que Pablo en la primera línea ya lo aborda, tiene que ver con defender su apostolado. Eso es importantísimo, hermano, porque si él no defendía su apostolado, pues iba a terminar su mensaje siendo una mentira, ¿verdad? Sin ninguna autoridad. Y ahí nos hubiera complicado muchísimo el tema. Así que Pablo va a hablar con autoridad apostólica en toda la carta que él va a escribir. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar entonces aquí la clase y nos vemos, Dios mediante, el miércoles para continuar con esta carta. La carta que vamos a analizar después, hermanos, va a ser la carta de eh, Corintios. Corintios. Sé que las dos cartas son muy largas. Bueno, lo que ustedes puedan leer de primera los Corintios y segunda los Corintios estaría buenísimo, ¿verdad? Lo que puedan leer. Pero después de Gálatas,
vamos a analizar la carta a los Corintios. ¿Ok? Bueno, Dios les bendiga mucho. Cuídense, Dani, Dios te bendiga. Y a todos los que van a ver la grabación, Dios los acompañe. Nos vemos el miércoles, Dios mediante.